Hola, hola, amantes de las series y de las historias épicas. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y con muchas ganas de descubrir nuevos mundos, porque eso es precisamente lo que les traigo hoy. En este vídeo, vamos a sumergirnos en un universo de drama, intriga, romance, batallas épicas y, por supuesto, mucha fantasía. Sí, así como lo oyen. Hoy les voy a presentar 12 series turcas que no solo son un éxito en su país, sino que han logrado cautivar a audiencias en todo el mundo, y lo mejor de todo, mezclan de manera increíble la realidad con toques de fantasía que te dejarán sin aliento. Prepárense porque vamos a viajar a tiempos pasados, a reinos perdidos y a vivir emociones que jamás imaginaron. Y antes de que comencemos este viaje, los invito a que se suscriban a este canal si les gustan este tipo de vídeos, porque aquí siempre encontrarán contenido fascinante y muy entretenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar esta aventura. El fenómeno de las series turcas ha trascendido fronteras, conquistando corazones en cada rincón del planeta. Su particular habilidad para entrelazar elementos históricos con tramas cargadas de pasión, conflictos y un toque místico ha creado un nicho único en el panorama televisivo global. Estas producciones, que a menudo se extienden a lo largo de varias temporadas, ofrecen al espectador una inmersión profunda en mundos complejos y personajes que, a pesar de sus virtudes y defectos, resultan profundamente humanos y cercanos. La combinación de escenarios imponentes, vestuarios detallados y una banda sonora que evoca emociones profundas, contribuye a la creación de una experiencia audiovisual que va más allá del mero entretenimiento, transportando al espectador a un viaje en el tiempo y el espacio. Hoy, vamos a explorar este universo fascinante, desentrañando las claves que hacen de estas series un fenómeno cultural y televisivo tan potente. Y la primera serie de nuestra lista, que abre las puertas a este mundo de magia y poder, es Dirilis, Ertuğrul, o como la conocemos en español, Resurrección, Ertuğrul. Esta es una joya de la televisión turca que te transporta al siglo XIII y narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman, fundador del Imperio Otomano. Pero no se confundan, esto no es una clase de historia aburrida, para nada. Aquí tenemos una mezcla perfecta de realidad histórica con elementos de fantasía y aventura que la hacen simplemente irresistible. Veremos batallas épicas, conspiraciones palaciegas, alianzas y traiciones, todo mientras Ertuğrul lucha por proteger a su tribu y por establecer un nuevo hogar. Además, la producción es impecable, los vestuarios son deslumbrantes y las actuaciones son de primera. Si buscan una serie que los atrape de principio a fin, esta es la indicada. En Resurrección, Ertuğrul, la narrativa se desenvuelve con una meticulosidad que permite al espectador no solo presenciar los eventos, sino también comprender la compleja red de relaciones y conflictos que definían la época. Los personajes, desde el valiente y justo Ertuğrul hasta los astutos y ambiciosos antagonistas, están construidos con una profundidad psicológica que los hace creíbles y entrañables. La serie no solo muestra la lucha por el poder y la supervivencia, sino también la importancia de la lealtad, el honor y la fe. Además, los elementos de fantasía, aunque sutiles, añaden una capa de misticismo que envuelve la trama, haciéndola aún más cautivadora. La ambientación, desde los campamentos nómadas hasta los palacios de las ciudades, está recreada con un esmero que transporta al espectador directamente al siglo XIII. Seguimos nuestro viaje con otra producción que también ha arrasado en el mundo, Kuruluş, Osman, o Fundación Osman. Como su nombre lo indica, esta serie es la continuación de la historia de Ertuğrul, pero ahora nos centraremos en la vida de su hijo, Osmani, y en cómo se fundó el poderoso Imperio Otomano. Aquí veremos a un joven Osman que, a pesar de los retos y las adversidades, se convierte en un líder formidable. La serie también tiene una dosis increíble de acción, drama y romance, pero también se exploran los temas de la justicia, la lealtad y el sacrificio. Es una historia que te hará reflexionar sobre el poder de la determinación y la importancia de las raíces. La combinación de hechos históricos con la narrativa dramática la convierte en una serie verdaderamente adictiva. Fundación Osman profundiza en el legado de su predecesora, mostrándonos el arduo camino que tuvo que recorrer Osman para construir el imperio que cambiaría la historia. A diferencia de su padre, que luchó por la supervivencia de su tribu, Osman se enfrenta a retos aún mayores, como la unificación de las tribus turcas y la expansión de su territorio. La serie no solo se centra en las batallas y conquistas, sino también en los dilemas morales y personales que enfrenta Osman como líder. La evolución del personaje, desde un joven impulsivo hasta un líder sabio y estratega,
Es uno de los pilares de la serie. Además, la producción sigue siendo de altísima calidad, con escenas de acción espectaculares y una ambientación que nos sumerge en la época de la fundación del Imperio Otomano. La serie es una oda al coraje, la perseverancia y la visión de un hombre que cambió el curso de la historia. Ahora, cambiemos un poco de siglo y adentrémonos en una historia de amor y secretos con Mutesem YZYL, o El Siglo Magnífico. Esta serie nos lleva al corazón del Imperio Otomano durante el reinado del sultán Solimán el Magnífico, un hombre que marcó una época. Pero no solo veremos su vida como sultán, sino también su apasionada historia de amor con la esclava ucraniana Hürrem Sultán, quien se convierte en una de las mujeres más poderosas de la historia. La serie está llena de intrigas palaciegas, rivalidades entre concubinas y una lucha constante por el poder. Además, los vestuarios, los decorados y la ambientación son simplemente espectaculares, transportándonos a una época de lujo y magnificencia. Si aman las historias de amor prohibido y de poder, esta es una serie que no se pueden perder. El Siglo Magnífico es una ventana a la opulencia y la complejidad de la corte otomana, pero también una exploración profunda de los deseos y las ambiciones humanas. La historia de amor entre Solimán y Hürrem es el eje central de la trama, pero también se desenvuelven otras historias paralelas que enriquecen el universo narrativo. La serie nos muestra cómo el amor puede convertirse en una poderosa arma, capaz de desafiar las convenciones sociales y cambiar el curso de la historia. Las intrigas palaciegas, los juegos de poder y las alianzas traicioneras mantienen al espectador en vilo, mientras los personajes, cada uno con sus propias motivaciones y deseos, luchan por ascender en la jerarquía otomana. La serie es un verdadero festín visual, con vestuarios suntuosos y una puesta en escena que recrea con fidelidad la majestuosidad de la época. Y como si una historia de la realeza no fuera suficiente, continuaremos con Kösem Sultan. Esta serie nos narra la vida de Kösem Sultan, una de las figuras femeninas más influyentes del Imperio Otomano. A través de su vida, veremos los intrincados juegos de poder, las luchas por la supervivencia y los sacrificios que hizo esta mujer por proteger a su familia y al imperio. Con una trama llena de giros inesperados, esta serie te mantendrá al filo de tu asiento. Si te gustan las historias con mujeres fuertes y decididas, esta es sin duda tu serie. Además, la recreación de época es impresionante, cada detalle está cuidado al máximo. Kösem Sultan es una continuación natural de El Siglo Magnífico, pero con una perspectiva diferente. La serie explora la vida de una mujer que, a pesar de ser una esclava, logró convertirse en una de las figuras más poderosas del Imperio Otomano. Kösem, al igual que Hürrem, es una mujer astuta y decidida, pero su historia está marcada por la tragedia y la lucha constante por proteger a sus hijos y mantener su poder. La serie nos muestra cómo las mujeres, incluso en una sociedad patriarcal como la otomana, podían ejercer una gran influencia en la política y el curso de la historia. La trama está llena de intrigas, conspiraciones y traiciones, manteniendo al espectador en constante tensión. La producción, al igual que en El Siglo Magnífico, es impecable, con una ambientación y un vestuario que nos transportan a la época otomana. Dejemos un poco de lado los palacios y viajemos a las tierras de los guerreros con Alparslan, Buyuk Selçuklu, o Alparslan, el gran selyúcida. Esta serie nos traslada al siglo XI y nos narra la vida de Alparslan, un gran líder militar del imperio selyúcida. Veremos sus batallas contra los bizantinos, sus conquistas y sus alianzas, pero también sus dilemas personales y sus luchas internas. Es una historia épica de valor, honor y sacrificio. La acción es trepidante, los paisajes son impresionantes y la música es simplemente conmovedora. Si te gustan las historias de guerreros y las batallas épicas, esta serie te encantará. Alparslan, el gran selyúcida, es una saga que nos sumerge en el corazón de un imperio que rivalizó con el imperio bizantino por el control de Asia Menor. La serie no solo se centra en las batallas y conquistas de Alparslan, sino también en su vida personal y sus dilemas morales. Vemos a un líder valiente y justo, pero también a un hombre que lucha con sus propias dudas y demonios internos. La trama está llena de intrigas políticas, alianzas estratégicas y traiciones que mantienen al espectador en constante tensión. La producción de la serie es impresionante, con escenas de acción espectaculares y una ambientación que recrea con fidelidad el mundo del siglo XI. La música, que mezcla elementos tradicionales con sonidos modernos, contribuye a crear una atmósfera épica y conmovedora. Ahora, para cambiar un poco de tono, les presento a Akan, Muaz, o El Protector. Esta serie,
producida por Netflix, nos trae una historia más moderna con un toque de fantasía muy interesante. Nos narra la vida de Hakan, un joven de Estambul que descubre que es el último protector de la ciudad, y que tiene la misión de luchar contra unas fuerzas oscuras que amenazan con destruirla. Aquí veremos una mezcla de acción, aventura, mitología y un toque de romance. Es una serie diferente a las anteriores, pero que también te enganchará de principio a fin. Si buscan una historia más contemporánea con elementos fantásticos, esta es una gran opción. El Protector es una serie que combina la tradición turca con elementos de la fantasía moderna, creando una propuesta original y atractiva. La historia de Hakan, un joven común y corriente que se convierte en el salvador de Estambul, es un viaje lleno de acción, aventura y descubrimiento personal. La serie se inspira en la rica mitología turca, pero la adapta a un contexto contemporáneo, creando una historia que es a la vez familiar y novedosa. La trama está llena de giros inesperados y personajes carismáticos que te mantendrán pegado a la pantalla. La producción de Netflix es de alta calidad, con efectos especiales bien logrados y una ambientación que mezcla elementos tradicionales con una estética moderna. Y ya que hablamos de protectores, continuemos con Yasak Elma, o Fruto Prohibido. Esta serie nos presenta una historia más contemporánea y llena de intrigas, pero no por eso menos fascinante. Seguimos la vida de dos hermanas que son muy diferentes entre sí, pero cuyas vidas se ven entrelazadas por la ambición, el amor y la traición. La serie está llena de giros inesperados y de personajes complejos, lo que la convierte en una historia muy adictiva. Aunque no tiene elementos de fantasía explícitos, la trama está tan bien construida que te atrapará por completo. Fruto Prohibido es una serie que explora las complejidades de las relaciones humanas, con un enfoque particular en las ambiciones y rivalidades entre dos hermanas. La serie está llena de giros inesperados, secretos y traiciones, manteniendo al espectador en constante tensión. Los personajes, cada uno con sus propias motivaciones y deseos, están construidos con una profundidad psicológica que los hace creíbles y entrañables. La serie nos muestra cómo la búsqueda del poder y el éxito puede corromper incluso a las personas más cercanas, y cómo el amor y la lealtad pueden convertirse en víctimas de la ambición. La trama está ambientada en el mundo de la alta sociedad turca, lo que permite explorar los contrastes entre las vidas lujosas y las dificultades de las personas comunes. Y para quienes aman los dramas intensos y con mucho corazón, les presento Kukur, o El Pozo. Esta serie nos lleva a un barrio de Estambul controlado por una poderosa familia, los Koval. Veremos la lucha de esta familia por mantener el control de su territorio, pero también sus conflictos internos y sus historias de amor. La serie está llena de acción, drama, y personajes muy carismáticos. Si te gustan las historias de familias poderosas y la lucha por la supervivencia, esta es una serie que no te puedes perder. El Pozo es una serie que explora el mundo de las bandas criminales en Estambul, pero con un enfoque particular en la dinámica familiar y la lealtad. La serie nos muestra cómo la lucha por el poder puede unir y separar a una familia al mismo tiempo, creando un drama intenso y conmovedor. Los personajes, cada uno con su propia historia y motivaciones, son complejos y carismáticos, lo que hace que el espectador se involucre emocionalmente en la trama. La serie está llena de acción, violencia y giros inesperados que mantienen al espectador en constante tensión. La producción es de alta calidad, con una ambientación que recrea con fidelidad la vida en el barrio de Kukur y una banda sonora que contribuye a crear una atmósfera única. Ahora, sigamos con Pecel. Esta serie es una adaptación turca del clásico El Conde de Montecristo y nos cuenta la historia de Ömer, un joven que es traicionado por sus amigos y su novia, y que después de pasar años en prisión, vuelve con una nueva identidad para vengarse de todos ellos. Es una historia de venganza, amor y traición que te mantendrá al borde de tu asiento. La trama es compleja, los personajes son memorables y las actuaciones son impecables. Si buscas una historia apasionante y llena de giros inesperados, Ecel es una excelente opción. Ecel es una serie que eleva el clásico tema de la venganza a un nuevo nivel. La historia de Ömer, un hombre traicionado que regresa para buscar justicia, está llena de intrigas, secretos y giros inesperados. La serie no solo se centra en la venganza, sino también en las complejidades del amor, la amistad y la lealtad. Los personajes, cada uno con sus propias motivaciones y deseos, son complejos y memorables. La producción de la serie es impecable, con una trama bien construida y un ritmo que mantiene al espectador en vilo.
La música y la fotografía contribuyen a crear una atmósfera única que intensifica las emociones. Si hablamos de venganza, no podemos dejar de mencionar Söz o Promesa. Esta serie nos presenta a un equipo de fuerzas especiales que lucha contra el terrorismo en Turquía. Aquí veremos acción de principio a fin, pero también los dramas personales de cada uno de los miembros del equipo. Es una serie intensa, emocionante y que te hará reflexionar sobre el precio de la libertad. Los personajes son muy carismáticos y las escenas de acción son espectaculares. Si buscas una serie con mucha adrenalina, esta es perfecta. Promesa es una serie que nos sumerge en el mundo de las fuerzas especiales turcas, mostrando la realidad de la lucha contra el terrorismo. La serie está llena de acción, suspenso y drama, pero también nos muestra el lado humano de los soldados, sus sacrificios y sus luchas personales. Los personajes son carismáticos y entrañables, lo que hace que el espectador se involucre emocionalmente en la trama. La producción de la serie es de alta calidad, con escenas de acción realistas y una ambientación que recrea con fidelidad el mundo militar. La serie es una oda al valor, la lealtad y el sacrificio, pero también nos hace reflexionar sobre el precio de la libertad y la guerra. Y para quienes buscan algo un poco diferente, les presento Medcezir, una adaptación turca de la serie, de OC. Esta serie nos narra la historia de Yaman, un joven de un barrio humilde que se ve involucrado en un mundo de riqueza y privilegios. Aquí veremos los conflictos de clase, los romances y las amistades que se forman entre un grupo de jóvenes. La serie es ligera, entretenida y muy adictiva. Si te gustan las historias de adolescentes con un toque de drama, esta es una buena opción. Medcezir es una serie que explora las diferencias de clase y las relaciones entre jóvenes de diferentes mundos. La serie es una adaptación de la serie estadounidense de OC, pero con una perspectiva turca. La historia de Yaman, un joven de un barrio humilde que se ve inmerso en un mundo de riqueza y privilegios, es una trama llena de drama, romance y amistad. Los personajes son carismáticos y entrañables, lo que hace que el espectador se involucre emocionalmente en la historia. La serie es ligera y entretenida, perfecta para quienes buscan una historia que combine romance y drama adolescente. Finalmente, para cerrar nuestra lista, les presento Zalim Istanbul, o Estambul Cruel. Esta serie nos muestra la vida de dos familias muy diferentes, los Karakay, una adinerada familia de Estambul, y los Yılmaz, una familia humilde de un pueblo. Sus vidas se entrelazan de una manera inesperada, dando lugar a un torbellino de intrigas, secretos y pasiones. La serie es un drama intenso con personajes muy complejos y una trama muy bien elaborada. Si te gustan las historias de familias enfrentadas por el poder y el dinero, esta es una serie que no te puedes perder. Estambul Cruel es una serie que explora las dinámicas familiares, la ambición y la lucha por el poder en el contexto de la sociedad turca. La serie nos muestra cómo las diferencias de clase y los secretos familiares pueden generar conflictos y tragedias. Los personajes son complejos y multidimensionales, lo que hace que el espectador se involucre emocionalmente en la trama. La producción de la serie es de alta calidad, con una ambientación que recrea con fidelidad el mundo de la alta sociedad turca y una trama que mantiene al espectador en constante tensión. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por estas 12 series turcas que fusionan la fantasía con la realidad. Hemos viajado en el tiempo, hemos presenciado batallas épicas, hemos vivido historias de amor y traición, y hemos reflexionado sobre temas como el poder, la venganza y la justicia. Espero que esta lista les haya servido como guía para descubrir nuevas historias y para ampliar sus horizontes televisivos. Cada una de estas series tiene algo especial que ofrecer, y estoy segura de que encontrarán alguna que les robe el corazón. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de estas series tan increíbles. Ahora, los invito a que me cuenten en los comentarios cuál de estas series les llamó más la atención, cuál ya han visto y cuál les gustaría ver. Me encantaría leer sus opiniones y saber qué les pareció este vídeo. Y antes de despedirme, los invito a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas descubran estas maravillas, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán contenido interesante y entretenido. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!